ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien. Saludos, rico. Gente de clase media que cree que Pedro Castillo les va a expropiar absolutamente todas las propiedades por las cuales sus papás han pagado. Esto es Ciudadano Promedio Informado. Y bueno, estamos acá este día para hablar sobre un tema que nos parece súper relevante en el momento, y es los discursos de odio en función de la profobia, basados en el libro de Adela Cortina, filósofa española. El texto fue publicado en 2017, si no me equivoco, y también, si no me equivoco, es uno de los últimos textos que he publicado de la Cortina. Nos vamos a centrar específicamente en el capítulo 3, que se titula El discurso del odio, que tiene 5 partes. Vamos a ir analizando una por una y vamos a ir contrastando con la realidad nacional, y sobre todo lo que entendemos por el discurso de odio, entendiendo que claramente lo que ha sucedido ahora, César, es esto de que son unos resentidos sociales, por eso votan por el rojo de Castillo. A ver, vamos a analizar esto a mayor profundidad. Claro, creo que el tema del discurso del odio no es algo reciente tampoco, no es como recién existen los discursos de odio marcados, ya en el vemos... Incanato había un discurso de odio, dices. Es probable que sí, ¿Cuál, hayan pues? habido discursos de odio, no sé, porque no sé quechua, pero seguramente el discurso de odio es algo que está cobrando muchísima relevancia porque ya se ven los efectos que estos tienen en las sociedades, ¿no? Creo que la manera en la que la información y la comunicación se está dando, se está democratizando, está llegando a todos lados, nos permite darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de los discursos de odio y cómo estos son desiguales también, ¿no? Porque creo que una de las cosas del ser humano es odiar, ¿no? El odiar es, o sea, cuando tienes cierta emoción contra alguien por algún motivo, ¿no? El odio no tiene no puede no tener una razón. ¿Tú crees? Eso es importante. O sea, yo siento, bueno, yo soy más del lado contrario, de hecho, o sea, pienso que el odio tiene razones construidas a nivel social. O sea, por ejemplo, las costumbres, no lo sé, se me ocurre, sociedades de costumbres heterosexuales viendo una pareja homosexual besándose en la calle. Claro, pero es un odio digamos que igual hay una ¿no? razón, ¿no? Está construida la razón, Sí, pero muchas cosas, no es que tú lo razones y luego odies, sino es que claro, odias porque la razón la desconoces, tal vez. O no claro, sé. definitivamente no es como que, a ver, hoy O sea, porque ¿a eso quién voy a sería- odiar? Hoy ¿a quién voy a odiar? No, Ya, o sea, ya. porque es No, ya. a lo que yo voy es que es algo muy humano, es muy de nosotros. sí. O sea, ¿a quién no le ha pasado que odiar le es roban natural. algo y es como, pucha, ojalá el tipo lo atropellen ahorita, ¿no? Sí, Entonces, definitivamente. ese odio es muy Bueno, pero, humano, ¿no? o sea, lo que, ya entrando tal vez en el discurso del odio escrito por Adela Cortina, a iniciar tal vez con el pequeño encuadre que hace, ¿no? Te dice, bueno, en Francia, Charlie Hebdo, la revista esta que se burló de los musulmanes, fueron asesinados, los discursos de Trump, o los migrantes sirios que llegan a Estados Unidos que son maltratados, o me parece chévere para esa gente, pero aterricemos en contexto peruano, yo creo que son 3 ejemplos concretos. 1, las migraciones venezolanas. Me parece que la introducción de los venezolanos dentro de Perú ha generado un discurso por parte de López Aliaga, por parte de Keiko, de Castillo. No todo sé el si es mundo, uno de esa los gente 3 está ahí. ejemplos que vas a dar, pero creo que no solamente este ejemplo internacional, sino que también fue la migración provinciana hacia la capital durante los 70, los 80. ¿no? No lo había pensado, Fue pero el claro. mismo fenómeno, ¿no? Claro, o sea, el fenómeno del extranjero llega y un discurso xenófobo, de odio hacia lo distinto, hacia el que me quita el trabajo, qué sé yo, ¿no? O sea, ese discurso está muy presente al menos en nuestro día, tal vez construido a partir de las migraciones de los 70, luego de los 90, etcétera. El segundo punto, tal vez a mí me parece muy, muy atingente, es el tema del terruqueo. O sea, yo siento que a mucha gente le llaman terruca por la nada, o sea, por el puro placer de decirle, tú eres un terruco que no quiere que la gente tenga privilegios. A ver, quizá, ¿no? Pero no todo el caso. Y por último, creo que hay un tema de racismo muy interiorizado dentro de la población. O sea, no, sin ir muy lejos, un comentario de Portal Central hace unos días era como, hay tanta gente ignorante en la sierra, ¿por qué votan por Castillo? No tienen internet. ¿Cómo se llama? Claro, Tania, esto es un programa por internet. Hola, bienvenida al centro del país, ¿no? Sí, claro, eso. o sea, que es la misma gente que luego te pregunta, oye, ¿y ahí cómo van al colegio? Ah? ¿Cómo van al trabajo en llama? ¿No? Y luego te llama ignorante a ti por ser de la sierra, ¿no? Sí, claro. Que eso ya nos lleva, creo, a la segunda parte de este capítulo, ¿no? Que es el tema de
cómo se expresa el tema de la libertad de expresión, ¿no? Existe un derecho a la autoestima que está siendo como que atacado o no, ¿no? Creo que una de las primeras cosas que me gustaría poner, que es algo que se manifiesta más que otra cosa, es que Adela Cortina nos dice, ¿no? Cuando se elabora un discurso de odio, lo que se hace es no generar argumentos, sino coartadas, ¿no? Supuestos relatos que hasta se pueden decir teorías científicas, como la eugenesia, ¿no? Con Hitler, que tratarían de demostrar que lo que tú dices es cierto, que trata de reforzar tu odio o tomarlo como cierto. Tu odio es cierto, pero no es un argumento, ¿no? Sino es más como una coartada, es una conspiración, ¿no? O sea, ellos son menos inteligentes, son brutos porque son de la sierra. ¿Y por qué? Porque recuerdo que creo que fue Jaime Bailey que dijo, no, es que ahí votan por Toledo, por Ollanta, no me acuerdo por quién, porque hay menos oxígeno, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, no es un argumento, claro. Mucho menos es un argumento válido, o sea, ¿no? Son sustentos irracionales para tratar de decir, tenemos que entender que el odio que sentimos es supremamente racional en comparación de el odio que puede sentir cualquier otra persona. Mi argumento es como supremamente mejor que el tuyo, simplemente porque yo lo digo. Sí, o sea, sí, siento que es eso, pero también ahí, justo en la segunda parte, o sea, a ver, el debate que quiere plantear Adela Cortina dentro de este trabajo es: la libertad de expresión tiene un límite. El límite puede ser, por ejemplo, insultar a otro tipo de persona. La persona que es insultada o ofendida tiene el derecho a no ser ofendida o simplemente no lo tiene. Ese es el debate de fondo y creemos que enmarcarlo en una idea bastante potente sobre la pregunta, ¿no? ¿Realmente pueden los pobres odiar? Es importante porque el discurso de odio se define por, según Adela también, esta idea del poder, ¿no? Yo tengo el poder de decirte a ti pobre, yo tengo el poder de decirte a ti serrano, tengo el poder de decirte homosexual, entonces a partir de que yo tengo el poder de llamarte de esa forma, desde un punto de vista despectivo, la pregunta es, ¿tú tienes el poder para decírmelo a mí? ¿Sí? Acá hay un ejemplo clarísimo que sucedió hace poco, el caso de López Aliaga pidiendo la muerte de Castillo, ¿no? Cuando salió López Aliaga y dijo muerte de Castillo, y hubo un grupo de gente que coreó muerte, ¿no? Lo que surgió fue una explicación a lo que hizo, ¿no? Él realmente lo que quería decir era a la forma en la que está haciendo política, porque él representa el terrorismo, ¿no? Y acá es donde marcamos esa diferencia, ¿no? O sea, ¿pueden realmente los pobres odiar? Seguramente la respuesta ante el tema de la emoción es que obviamente todos podemos odiar porque somos seres humanos, pero ¿qué validez se le da? ¿No? En una parte de la cortina nos dice, ¿no? Que los grupos sociales poderosos consiguen que se consideren los delictivos los discursos que los atacan a ellos, ¿no? Pero una vez que ellos hacen, como López Aliaga, ¿no? Decir que se muera alguien, no, eso es parte de la libertad de expresión, es un ejercicio válido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me lleva a otra cosa, ¿no? Que hay siempre una separación entre el poder y el no poder, que está limitado por el rico y el pobre, ¿no? Que es también un poco la razón por la que existe ese libro, ¿no? De la aporofobia, que es el miedo al pobre, ¿no? Sí, y yo ahí en esa parte hay que hacer una precisión importante, y es justo por el contexto que estamos viviendo. Yo creo que ya no hablemos de control de medios de comunicación, sino hablemos de la forma en que cada medio tiene la libertad de expresar lo que guste, ¿no? Por ejemplo, si es que se canta Flor de Retama en las marchas del sábado, probablemente no va a faltar el medio de comunicación diciendo, no, es que es una canción de terroristas, como lo intentó hacer Leiva. La pregunta es, ¿la gente que canta Flor de Retama tiene la agencia para responderles? ¿Tiene la agencia para ir a un medio de comunicación? ¿Van a entrevistar realmente a la gente que está cantando en las plazas? No lo hacen. ¿Qué pasaría si Juan Diego Flores va y canta Flor de Retama? A ver, está reivindicando lo nacional, ¿no? Claro, e incluso, o sea, ya ponte allá a un nivel como medio estúpido, y digo estúpido por la canción de Mario Hart, esta de, no sé ni cómo se llama su canción, ¿cuál era? En la que mezcla a Mussolini con Hitler, con sí, no sé, Pinochet. Es una pachamanca que, o sea, ya, no tildemos de ignorante a nadie, pero no seas huevón, o sea, la forma en la que está hecha esa canción como es una basura, pero el punto detrás de esa canción es que nuevamente es grupos de poder, gente que tiene acceso a dinero, gente que tiene acceso a medios, generando narrativas de el que vota por Castillo está a favor del comunismo, por tanto está a favor del terrorismo, y por tanto está en contra de todo lo que está bueno en este mundo, claro, como lo que
está bien es que Fujimori tenga esterilizaciones forzadas, bla, 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 bla. O sea, no sé. Sí, y volviendo, ¿no? Retrocediendo un poco al tema de López Aliaga, cuando él dijo lo que dijo, hubieron personas, abogados en general, que dijeron, si esto se tipificaría como delito, tendría que ser que él dijo, lo voy a matar de tal forma, en tal momento, en tal lugar, ¿no? Entonces, y eso es algo que De la Cortina también nos dice, cuando la gente con agencia, con poder, con dinero, hace estas cosas, no pasa nada, pero cuando las personas pobres lo hacen, sí tienen un ataque. Entonces, existe, más allá de los temas delictivos, existe algo que es, ni siquiera dentro de todas estas narrativas se protege la autoestima de las personas, porque un insulto cala dentro de las personas. Llamarle terrorista seguidamente a un grupo de personas solamente porque son de la sierra, o en el caso de el grupo Colina, que atrapaba a la gente solo por el hecho de ser de Ayacucho, que había llegado a Lima, ¿verdad? Ya es algo que no importa ya si te vas a la cárcel o no. Veamos a la persona que está siendo atacada, que es incapaz de defenderse porque no tiene la agencia. O sea, es una persona como nosotros, ¿no? Que tiene autoestima, tiene sentimientos, tiene emociones que poco a poco van a ir siendo moldeadas, que van a generar reacciones condicionadas ante las cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el tener miedo de hablar, el tener miedo de decir, la vergüenza que sentían muchas personas cuando llegaron a Lima por primera vez, ¿no? Es algo que se vive, que se ve dentro de las personas, ¿no? Sí, claro, o sea, definitivamente el problema no es, no, pues es que dijo muerte a Castillo, muerte a Cerrón, pero no fue a matarlo. Ok, el problema con eso es que hay mucha gente que sí se lo toma en serio y hay mucha gente que al final del día termina por utilizar su poder para hacerle daño a los demás, independientemente de si el daño es la muerte o el daño es tener una vida de mierda. O sea, porque el hecho de que esté en constante terruqueo, pero ya no solamente hablemos de terruqueo, sino hablemos de cuestiones como la homofobia, cuestiones como el racismo, la xenofobia. O sea, yo me imagino a niños venezolanos yendo al colegio, escuchando los discursos de López Aliaga y los discursos de Hernando de Soto de vamos a deportar a todos los venezolanos, junto a sus compañeros, sintiéndose mal porque es venezolano y la gente lo está mirando feo y porque todo el discurso está en contra de su identidad, ¿no? Es como, o sea, es pasarse de basura. Claro, es ni siquiera en contra de lo que hace, ¿no? Que si fueras como que no sé, pues un delincuente, claro, vamos en contra de los delincuentes, pero no vamos en contra de lo que eres como persona, como ser. En contra del delincuente, no te estás yendo en contra de tu ente humano, ¿no? Y ese es el punto, o sea, tal vez resumiendo un poco las ideas que hemos encontrado en el discurso del odio de La Cortina, un resumen bastante rápido podría ser el siguiente, ¿no? Hay grupos de poder que están en la capacidad de imponer etiquetas a grupos minoritarios. Ejemplos, la comunidad LGBT, las personas venezolanas, las personas de la sierra, etcétera, que están siendo víctimas de cuestiones como la xenofobia, la homofobia, el terruqueo, el racismo. Lo segundo que tendríamos que apuntar es que estos discursos están presentes en la sociedad peruana, en gente como López Aliaga, Keiko Fujimori, y yo creo que dentro de Castillo también, ¿no? O sea, creo dentro del espectro político en general, ¿no? Los políticos no son como las personas que más concertos hacen, ¿no? O sea, que claro, tratan de estar al medio, sino más bien son las que polarizan las cosas, porque dentro de su discurso los políticos siempre son, nosotros hacemos bien las cosas, porque nosotros somos los buenos, porque nosotros sí entendemos al Perú, ¿no? Y ellos no, eligen a mí. Claro, ¿no? Ya, pero eso no sé si es un discurso del odio al 100% porque, o sea... Pero la polarización ya es el inicio, ¿no? Claro, esa separación de claro, buenos contra malos. Sí, claro, yo creo que hay un inicio del discurso de odio, pero me parece que está mucho más presente en cuestiones como las de Keiko, las de López Aliaga, las de Hernando de Soto... Qué casualidad, lo menciono como casualidad directamente, que la derecha tenga más coincidencias con el tema del discurso de odio que la izquierda. Bueno, en fin. Y ya como para terminar, ¿no? Tal vez... sí, una cosa final, hay una parte en la que ella habla un poco sobre el tema de la libertad jurídica, la libertad moral, que es una explicación que viene desde Kant, ¿no? Pero claro, creo que la parte importante de todo esto, porque es una explicación no muy larga, pero lo importante es que nosotros deberíamos de cierta forma modular nuestro discurso, no porque existe algo que lo va a penar, sino claro, que existe algo que somos nosotros mismos y nuestra forma de controlarnos. ¿Qué es lo que debería ser importante? Lo malo del discurso de odio no es que sea un delito, porque seguramente en otros lados ni siquiera está tipificado como delito, no está, no sé, ni siquiera bien, no sé si redactada es la palabra, ¿no? Sino que nosotros transgredimos al otro por nuestra propia voluntad. Sí, claro, yo siento que es
uno no debería ir al cielo porque no quiere ir al infierno, sino que uno debe ir al cielo porque sus acciones así lo ameritan. Tú no debes hacer acciones, o tú no debes respetar a todo el mundo porque tengas miedo a que te censuren o te caiga una multa o simplemente estés en la cárcel, sino que tienes que respetar a los demás porque son personas exactamente igual de especiales que tú. Entonces, la idea del discurso de odio me parece nefasta dentro del Sí, que discurso rompe político, la una convivencia, basura. ¿no? Sí, no Sobre permite, todo. no permite la construcción de una sociedad democrática, ¿no? Justo de hecho es la conclusión final de la cortina, que la construcción democrática requiere necesariamente de reconocimiento de la persona que está votando por Castillo y la persona que está votando por Keiko, son ambos personas. Yo no diré nada para no incentivar el discurso de odio, pero sí, ese es el punto, ¿no? Ambas son personas y ese reconocimiento es muy necesario para poder construir civilización y sociedad. Claro, bueno, por último, no significa que no vamos a decir nada, sino que no generes cosas que incentiven al odio, como decir terrorista a alguien, O sea, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, sobre todo cuando no es objetivo. Esa falta de objetividad de la que hablamos al inicio es la que convierte un discurso común y normal en el inicio de un discurso de odio en un discurso de odio propiamente dicho, que tiene consecuencias nefastas, como el caso de Hitler, por ejemplo, el caso de un montón de gente estigmatizada dentro de nuestro país, como porque eres de la sierra eres terrorista, porque eres de la sierra eres bruto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay consecuencias, creo que se ven, concretas, que deberíamos tratar de evitar para comenzar a reconstruir una sociedad. Muy bien, con eso terminamos. Lipe, ¿alguna reflexión final? No, creo que absolutamente nada más, solo ojo con sus palabras tienen poder, y eso, ¿no? Reconozcan a todo el mundo como personas y nada más, ¿no? Bueno, hagan el amor y no la guerra. Así es. Mientras con más personas sea mejor. Ok, recuerden que ahora vamos a volver con el a favor y en contra sobre un tema súper interesante relacionado con memes. Así que volvemos con el siguiente bloque. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Y aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Mille paps, afkakos, nyam nyam nyam. Mille paps, mille paps, mille paps. Muy bien, volvemos con este bloque de a favor y en contra en Ciudadano Promedio Informado. ¿De qué vamos a hablar y cómo la música que hemos escuchado anticipa? Vamos a hablar sobre algo interesante, vamos a poner dos posturas con respecto al tema de memes. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hablar sobre memes en las campañas políticas, ¿no? ¿Qué podemos ver sobre eso como una pequeña introducción antes de hacer el a favor y en contra, Felipe? Creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que los memes son poderosísimos. O sea, la forma en la que un meme se difunde, sin entrar en lo que diría Richard Dawkins, en el gen egoísta, va mucho más del lado de cómo es que la gente lo interpreta de forma inmediata, ¿no? Tú ves el meme de Urresti diciendo otro debate ganado, no me pueden comparar, etcétera. Ya sabes a dónde apunta esta idea y claramente cuando lo ves dices, Urresti, ¿no? Sí. Entonces lo mismo pasa con cualquier candidato, cuando la personalidad se vuelve un meme, la difusión es masiva. El segundo punto que tendríamos que apuntar ahí es que cuando la difusión es masiva hay una distracción por parte de la gente. La gente ve el meme y puede o no estar viendo las propuestas, no lo sé, pero el candidato es ese conocido. La discusión de fondo, tal vez no lo sabemos realmente, pero es importante notar cómo es que los memes mueven masas, ¿no? Y ese movimiento de masa, con partidos de masa, como tienen algo en común, ¿no? Claro, Incentivar algo. los memes como que transmiten algo, es el máximo contenido en el mínimo continente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que eso es importante para nosotros, porque los memes no solamente son estos dibujitos que nosotros vemos en redes, sino que los memes ya, Felipe decía, ¿no? Richard Dawkins hablaba sobre memes en el 68 más o menos, en su libro El gen egoísta, es una unidad de transmisión cultural, ¿no? Que está más allá de las figuras que nosotros vemos o hacemos, porque también es muy fácil hacer memes, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener ahora un a favor en contra de los
memes en campaña, usarlos, no usarlos, y vamos a ver todas las cosas que puedan surgir y por ahí tendremos quizás algún intercambio sobre eso, ¿no? Ojalá. Entonces, en este caso hay que recordar que lo que decimos solamente es un ejercicio dialéctico en el cual uno de nosotros se pone a favor y el otro en contra, no necesariamente es lo que nosotros pensamos, y la idea siempre será que existan cosas de aquí a hablar viendo los dos lados de la misma moneda, ¿ok? En este caso voy a estar yo a favor, como les había dicho, así que comenzamos, ¿sí? Yo estoy a favor de los memes en campaña, del uso, de la popularización y de la creación de memes por básicamente 3 cosas. La primera es porque las personas, los ciudadanos de a pie, no necesariamente tenemos que ser expertos en temas políticos para tener una opinión. Entonces, lo que hacen los memes es ayudar a que estas opiniones puedan ser expresadas y se democratiza la forma en la que nosotros podemos expresar estas opiniones a través de algo sencillo que es un meme, porque nuestra opinión política no tiene que ser la de un experto, no tiene que ser la de un politólogo graduado, sino que simplemente puede estar expresada en una imagen y todos merecemos poder expresar nuestra opinión, aún así sea en un meme. Puede ser un meme que ataque algo, puede ser un meme que defienda algo, puede ser un meme que nos muestre algo que puede ser gracioso, que al final sea parte de nuestros criterios de decisión. Puede ser que para alguien la supuesta amante antabambina de Fujimori sea lo que para él le dé una brújula moral para decidir algo. Y si salen memes al respecto de esto, seguramente va a poder compartir su opinión sobre esto o expresar que esto le pareció lo suficientemente importante como para decidir las cosas. Por otro lado, el inicio de este segundo análisis es que no necesariamente las cuestiones políticas tienen que ser las que definan nuestros criterios al momento de expresar opiniones, ¿no? Porque al final todas las opiniones van a poder tener cierta tendencia política, no solo de partidismo, sino de cuestiones políticas de la sociedad, ¿no? Entonces, y como este tipo de cosas son importantes, terminan llegando muchísimo más lejos. El alcance que pueden tener los memes frente a todo este espectro del cual se puede opinar a través de ellos, va a terminar siendo viralizado por redes, va a tener un alcance que ahora vemos, por ejemplo, la televisión, ¿no? Lleva las cosas que encuentra en internet e incluso memes a la pantalla, a la televisión pública, ¿no? Hay incluso en algunos programas bloques como el meme del día, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser algo gracioso, puede ser algo que te genere gracia, pero detrás de ello tenga una crítica importante. Ese va a ser mi tercer punto de análisis, ¿no? Y en este segundo análisis, la cuestión que yo veo como importante y útil, por la cual estoy a favor, es la velocidad de difusión de los memes, ¿no? Es muchísimo más fácil que una persona vea un meme y lo replique a que alguien te ponga un panfleto enorme en Facebook o te ponga un video de 20 minutos explicándote una propuesta política en Instagram. Y mediante un meme esto llega muchísimo más allá, que puede ser la puerta para otras cosas. Y ese es mi tercer punto de análisis. Yo creo que el humor en general, que es básicamente la intención con la que se hacen los memes, puede llegar a ser muy crítico, puede llegar a ser muy ácido y que sea la puerta para otras cosas, ¿no? Primero es que mediante un meme podemos nosotros generar el inicio para pensar en algo en particular y llevarlo más allá. No solamente quedarnos en el humor, en qué gracioso salió Urresti en este meme, ¿no? O qué bonito perrito simulando a Castillo con su gorrito, no, sino que esto puede ser oye, ¿y por qué este tema de Castillo terminó siendo tan popular cuando teníamos otros candidatos, ¿verdad? Puede ser la puerta para esto. Pero regresándonos al tema de que el humor puede ser crítico, es que al final el humor en general que se une al tema de los memes, no necesariamente va a ser gracioso para todos, sino que puede ser fastidioso para otras personas. Y ahí está el punto del humor crítico, ¿no? Si algo de humor no te lleva a estar molesto, a pensar en otras cosas, no te exige más, es un humor que no termina siendo tan útil. Y los memes en general suelen tener muchísima creatividad porque con pocas cosas, con pocas imágenes y pocas palabras, tienen que tener muchísimo contenido del cual se puede hablar, pensar, reflexionar o fastidiar a alguien más, ¿no? Y digamos que el cuarto punto de análisis, un extra nomás, es que un poco de humor en una situación como esta, aun así sea un meme que solamente te saque una pequeña sonrisa, ya es suficiente para sacarnos de esta atmósfera política abrumadora y sofocante que estamos viviendo con dos candidatos horribles
que no queremos que ninguno de estos sea pues nuestro presidente, pero lamentablemente así va a ser. Y esos son mis puntos a favor. Sí, creo que los memes al final es como un pequeño refugio, ¿no? Donde la gente puede reír un y poco. pensar que no existe el mal menor. Triste, pero cierto. Nos queda pendiente el video sobre por qué el Perú es la capital del meme. Pronto Cierto. no sé si en YouTube o en Facebook, depende de si el gran director de este medio nos deja hablar de cosas cada día más absurdas quizá. En fin, veamos entonces cuál es el punto de vista en contra. Sí, a mí me parece interesante las ideas en torno a cómo es que los memes pueden generar crítica, cómo es que los memes pueden llegar a generar cierto tipo de humor y cómo es que los memes terminan por evidenciar ciertos contextos que ameritan reflexión. O sea, me parece que es una idea curiosa. La pregunta a mí que me queda ahí para iniciar un primer punto en contra es ¿hasta qué punto la población que ve memes es una población que está haciendo o generando este tipo de crítica? Me parece a mí que es lo contrario. Siento que los memes lo que hacen es distraer los puntos importantes para llevarnos a puntos más nimios. Ejemplo, si hablamos de la amante antabambina, la amante antabambina es claramente algo que puede dar una brújula moral a alguien para tomar una decisión, ¿cierto? Pero también es cierto que deja de lado el discurso de fondo, ¿cierto? El debate era en torno a cuáles son las reformas políticas que se tienen que aceptar. Me parece a mí que es más importante o más válido que las personas tomen un voto a partir de saber si quieren una nueva constitución, quieren eliminar el capítulo económico, quieren hacer algún tipo de reforma a la constitución que no amerite un cambio total de la constitución del 93. En ese sentido, siento que lo que sucede es que la mayoría de la población lo que hace es ver un meme, no analizar el contexto ni reflexionar lo que está detrás, sino únicamente compartir el meme por los jajas y por los lols, que me parece que está bien a nivel de meme, ¿no? Pero a nivel de crítica me parece que hace falta mucho. Y eso me lleva a un segundo punto. Me parece también que el problema principal de la difusión de memes dentro de las campañas políticas es que vuelven absurda la campaña. Es decir, lo que se trata de hacer dentro de la campaña política no es solamente convencer a la mayor cantidad de gente posible de que vote por un candidato, sino de generar algún tipo de cultura política o cultura de votación frente a lo que es una democracia. Es decir, si nosotros vivimos en democracia, lo que intentamos hacer es que la mayoría de la población esté mínimamente interesada en que sus intereses se vean reflejados en lo que uno u otro candidato puede ofrecerles. En ese sentido, el problema principal de los memes es que no permite que las personas tengan una cultura de votación clara. Lo que permite es reírnos del sombrero de Castillo o reírnos de ese tipo de cosas. Creo entonces que es un problema bastante fuerte en torno a qué se está generando dentro del espectro político, lo que me lleva a un tercer punto. La mayoría de los memes están relacionados con temas de fenotipo, es decir, yo me burlo de Castillo porque utiliza un sombrero y no entiendo qué significa este sombrero en chota, me burlo de Keiko Fujimori porque es de descendencia japonesa y Nikkei y termina por generar discursos que replican burlarse de las personas por algún tipo de error que pueden haber llegado a cometer o por simplemente sus características físicas. Los memes en su generalidad, como tratan de difundirse a la mayor cantidad de gente, no tratan de un humor crítico y reflexivo como quiere decir César, sino trata de un humor básico y mainstream que la mayoría de gente comparta para que la difusión se genere. Si yo voy a hacer una crítica a lo Woody Allen dentro de un meme, creo que muy poca gente lo va a entender. De hecho, si tratábamos de ser chistosos en este programa y la gente no lo comparte, compartan el programa por favor, es porque no lo entienden. En ese sentido, siento que al final del día lo que estamos generando no es un humor crítico, estamos generando un humor vacío, de risas fáciles, de burlarme del serrano que utiliza un gorro porque no entiendo qué significa, porque él seguramente no comprende que esté en una situación en la que debería ser formal. Estos son los problemas que yo identifico con los memes. Me parece entonces, César, que tal vez si quieres dar una réplica, hazlo rápido porque veo que se nos acaba la batería. Ok. Entonces, 3 réplicas rápidas. 3, rápido, 3. Ya, 4. Entonces, yo creo que ¿Qué onda? hay una parte en la que dices, ¿no? Que no vuelve o no mantiene la seriedad de la campaña. La pregunta en realidad que sería, ¿Cuándo la campaña ha sido ¿cuándo seria? la campaña ha sido seria? Exactamente, Ya, ¿no? O sea, sí. esta cultura de votación que deberíamos tener. No. Adiós. Bueno, se nos acabó la batería. Ojalá para alguna otra ocasión tengamos más batería. No se olviden de que... Hay que terminar la discusión en Instagram. Sí, pueden seguirnos en Instagram. Vamos a poner en esta pantalla en negro todas nuestras redes. Ahora tenemos Instagram, TikTok. Nos pueden seguir en todo lado. Y si quieren enterarse de cómo acaba esta discusión, nos vemos en Instagram. Y no se olviden que somos... no somos especialistas, somos un ciudadano promedio informado. Hasta la próxima semana. Oh, eso va a quedar súper...